¿Alguna vez has entrado en un lugar y, sin explicación lógica, has sentido que el aire se espesa, que tu corazón se acelera, o que una ansiedad súbita te obliga a salir corriendo? Detente. Esa sensación no es casualidad, amigo mío. No es debilidad mental. Es tu alma gritando. Es tu don espiritual de discernimiento y está intentando salvarte. La Biblia lo dice claramente. Si eres uno de los elegidos de Dios, portador de la luz de Jesucristo y con una fe inquebrantable, hay lugares que literalmente te están robando tu destino y tu paz. Hoy te revelaré los 6 lugares que los elegidos evitan. Y más importante aún, el verdadero motivo espiritual detrás de ese rechazo instintivo. La mayoría de los creyentes ignoran estas señales y terminan drenados, enfermos, o peor aún, perdiendo su conexión divina. No se trata de brujería o superstición. Se trata de las leyes de la energía espiritual y de cómo el caos y la oscuridad reaccionan a tu unción. Si quieres dejar de sentirte agotado sin razón, si quieres proteger el shalom que solo Dios te da, necesitas esta revelación ahora mismo. Vamos a desmantelar mitos con sabiduría bíblica, y te prometo que, al final de este vídeo, tendrás la llave para proteger tu energía vital y maximizar tu propósito divino. Lo que está en juego es tu efectividad en el reino. Así que, presta muchísima atención y no te atrevas a saltarte ni un segundo, porque vamos a empezar con la primera y más poderosa señal que tu cuerpo te da cuando el ambiente te está contaminando. Si crees en el poder transformador de Jesucristo y quieres esta liberación, dale like y suscríbete ya. El viaje del elegido, del que ha puesto su fe en Jesucristo y se ha encomendado a Dios, es uno marcado por una sensibilidad que, ay Dios mío, a veces puede parecer una carga, pero es, en realidad, un don de inestimable valor. A ver, no te confundas. Sentir ese algo raro cuando entras en un lugar no es ni debilidad ni timidez social. ¿Qué va? Es tu radar divino, tu discernimiento espiritual, funcionando a toda marcha para proteger el tesoro más preciado que posees, tu paz y la presencia del Espíritu Santo en ti. Piensa en esto. Si eres un portador de la luz de Dios, ¿no es lógico que la oscuridad reaccione a tu presencia? Es una ley espiritual, como el imán que atrae el metal. El Espíritu Santo, ese consejero que mora en nosotros, Juan 14:26, está siempre en alerta máxima. Cuando entras en un ambiente y de repente sientes un peso inexplicable, una ansiedad que te agarra el pecho, o unas ganas irrefrenables de salir corriendo, no ignores esa señal. Jamás de los jamases. Esa es la alerta roja, el stop que tu espíritu te grita. Es una convicción profunda, una sabiduría que trasciende la razón humana. La Biblia lo ilustra bellamente cuando nos insta a examinarlo todo y a retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Pero aquí, el examen no es intelectual, es intuitivo. Es la voz mansa y suave que te dice, este lugar, esta energía, no es compatible con la luz que llevas. Es el filtro de Dios operando en tu alma, separando lo santo de lo profano, lo ligero de lo denso. Un verdadero elegido aprende a confiar en este sentir más que en lo que ven sus ojos. Esta hipersensibilidad no es un mito, es una característica del creyente maduro que ha pasado tiempo a los pies de Jesucristo. Es la diferencia entre caminar ciego y hacerlo con el faro de la fe encendido. El discernimiento, dicho sea de paso, actúa como un sistema de alarma que detecta vibraciones de miedo, desesperación o incluso planes malignos camuflados bajo una fachada de normalidad. Imagina a un profeta o a un apóstol de antaño. ¿Crees que se metían en cualquier taberna o mercado sin una guía interna? Para nada. Ellos dependían totalmente de la dirección del Espíritu de Dios. Esta habilidad se afina con la oración constante y el estudio de la Biblia. Cuanto más cerca estás de Dios, más claro y potente se vuelve tu radar. Es como sintonizar una radio. Si te alejas de la fuente, el ruido es ensordecedor, pero si te acercas, la melodía, la paz, el shalom de Dios, es cristalina. Así que, la próxima vez que te sientas incómodo, recuerda, es Dios protegiéndote. El punto clave que un mentor espiritual te revelaría
es que esta sensibilidad es un escudo y una espada. Es un escudo porque te protege del desgaste innecesario al evitar ambientes cargados. Y es una espada porque te permite interceder por esos lugares desde la distancia, con el poder del Espíritu Santo, sin permitir que la iniquidad te contamine o te drene. La verdadera madurez espiritual no es solo saber orar, es saber dónde y cuándo evitar ciertos escenarios. El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos da una pista en el primer Salmo 1:1, al decir que el bienaventurado no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores. Esto no es ser altivo, es ser sabio. Es reconocer que nuestra carne es débil y que, a veces, la mejor batalla es la que se evita. Se trata de preservar la unción de Jesucristo en nuestra vida, que es preciosa y no debe exponerse a la ligera. Así que, mi querido amigo, cuando esa sensación de que algo no está bien aparezca, obedece sin dudar. No te justifiques pensando que es mala educación o exageración. Es tu fe actuando como un barómetro espiritual. Si el ambiente te roba la paz, es un lugar que no le agrada a Dios, y por ende, no te conviene. Es la sabiduría práctica de un corazón que haya sido purificado por Jesucristo. Pero, ojo, esta guía interna no se queda solo en una sensación vaga. A menudo, esta advertencia divina se traduce en señales tangibles en nuestro propio cuerpo. El discernimiento no solo te habla al alma, sino que también te toca el cuerpo, el mismísimo templo del Espíritu. Y de eso, de cómo nuestro cuerpo físico reacciona a los ambientes contaminados, es lo que vamos a desglosar a continuación, para que sepas distinguir una simple fatiga de una verdadera alerta espiritual. Si el radar divino del que hablábamos es la advertencia, las reacciones físicas son el testimonio irrefutable de que esa advertencia es real y urgente. Fíjate bien en esto. El cuerpo del elegido, que la Biblia llama el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19, 20, es increíblemente sensible a la contaminación espiritual. Cuando ese discernimiento interno se activa, a menudo no se queda solo en una sensación mental, se manifiesta físicamente. No es simplemente un malestar, es el templo de Dios rechazando, de forma literal, la densidad o la iniquidad del ambiente. ¿Te ha pasado alguna vez que entras a un sitio y, sin motivo aparente, el corazón se te acelera como un tambor desbocado, o sientes un nudo en el estómago, o peor aún, un inexplicable apretón en el pecho, como si te faltara el aire? Pues bien, amigo mío, eso es más que nerviosismo. Estas reacciones son el mecanismo de defensa de tu fe operando a nivel somático. Es tu espíritu, guiado por la presencia de Jesucristo, comunicándose con tu cuerpo. Piensa en Elías, el profeta, que corrió delante del carro de Acab. Primera Reyes 18:46. El poder de Dios no solo estaba en su alma, sino que movía sus músculos y su respiración. De manera similar, cuando detectamos una energía opuesta al espíritu, el cuerpo reacciona. Las náuseas, por ejemplo, pueden ser el rechazo visceral a la hipocresía o a un espíritu de mentira que satura el lugar. El dolor de cabeza punzante o la confusión repentina pueden ser el resultado de un ruido espiritual intenso, una batalla en el aire que intenta drenar tu energía para la oración y tu conexión con Dios. Es fundamental que el elegido aprenda a distinguir entre la fatiga natural del día y este tipo de manifestaciones. Un mentor sabio te diría: presta atención a los detalles sutiles. Si el malestar desaparece tan pronto como sales del lugar, ¡bingo! Tienes la prueba de que no era algo médico, sino ambiental y espiritual. Esto nos recuerda la importancia de andar en el Espíritu. Como nos dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este andar tiene un impacto físico. Cuando el elegido está lleno de la paz de Dios, su sistema nervioso funciona en armonía. Pero al exponerse a la oscuridad, esa armonía se rompe, y el cuerpo físico se vuelve el campo de batalla de esa desarmonía. Por eso, muchos que son sensibles en la fe, tienen que ser muy cuidadosos con dónde deciden pasar su tiempo. No es un capricho, es una necesidad de supervivencia espiritual dictada por la Biblia. Aprender a escuchar estas señales
es un acto de obediencia a Dios. Es como el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5. Pedro pudo discernir su mentira, y aunque su reacción fue espiritual, tuvo consecuencias físicas inmediatas. Los elegidos de hoy no son menos sensibles. Esta habilidad es crucial para preservar nuestra unción y la claridad mental que necesitamos para vivir conforme a los mandatos de Jesucristo. Si tu cuerpo te está gritando «peligro», no intentes forzar la situación solo para ser normal o no hacer un feo. La verdadera madurez es valorar la comunión con Dios por encima de la opinión de los demás. La paz que llevas es un regalo, y nadie más que tú es responsable de custodiarla. Y aquí es donde la revelación se vuelve práctica. La mejor manera de mitigar estas reacciones, aparte de evitar el lugar, es a través de la oración inmediata de protección. Si por algún motivo tienes que estar en ese ambiente, invoca el nombre de Jesucristo en silencio. Pídele a Dios que selle tu espíritu y tu cuerpo con su presencia. Esto crea una burbuja de fe y luz que actúa como aislante. No es magia, es el poder prometido de la palabra. Si anduviere en medio de la angustia, tú me vivificarás. Salmos 38:7. La próxima vez que sientas el pecho apretado, no te asustes. Simplemente ora y, si puedes, retírate con dignidad. Y hablando de lugares que drenan nuestra energía y paz, hay un tipo de ambiente que, vaya que sí, es un imán para las vibraciones de escasez y ansiedad colectiva. Me refiero a los grandes centros comerciales en épocas de locura consumista. Vamos a ver por qué el elegido pone pies en polvorosa de esos sitios. Vaya. Hemos hablado del discernimiento y de cómo el cuerpo reacciona. Y si hay un escenario moderno que pone a prueba la paz del creyente, ese es el centro comercial en plena vorágine de ofertas, especialmente en épocas como el Black Friday. El elegido de Dios no es antinegocios ni vive bajo una roca, claro que no, pero detecta y rechaza la energía espiritual que satura estos ambientes durante las rebajas masivas. Lo que se ve como una simple actividad comercial, para el espíritu sensible, se convierte en un remolino de codicia, escasez percibida y una ansiedad colectiva por poseer. Es un clamor al materialismo desenfrenado, que está en total oposición a la sencillez y al contentamiento que Jesucristo nos enseñó. Cuando la multitud se lanza sobre un producto, lo que se está moviendo en el fondo es el espíritu de Mamón, el dios de las riquezas al que, según la Biblia, no se puede servir a la par que a Dios. Mateo 6:24. El elegido, aquel que vive de la fe y confía en la provisión divina, percibe este ambiente como una jaula ruidosa. Siente cómo la desesperación por lo efímero drena la atmósfera de toda paz. ¿Cómo puede uno mantener la calma o escuchar la voz de Dios en medio del clamor de la escasez y la comparación social? Es imposible, caramba. Por eso, el impulso de huir no es miedo a las personas, sino una sabia elección para proteger su estado de gracia. Para entender esto, pensemos en la escena de Jesucristo en el templo. Juan 2:13-16. Él, con celo por la casa de su padre, echó fuera a los cambistas. ¿Por qué? Porque habían convertido un lugar de oración en una cueva de ladrones, o, dicho de otra forma, en un centro de transacciones comerciales y avaricia. Aunque los centros comerciales no son templos, la analogía espiritual se aplica. Cuando el espíritu de ganancia y consumismo se vuelve el ídolo central de una multitud, la presencia de la paz de Dios se ahoga. El elegido evita estos lugares porque su espíritu rehúsa participar en el culto a lo material. Su enfoque, su fe, está puesto en las riquezas celestiales y en la promesa de que Dios suplirá todas sus necesidades. Filipenses 4:19. La sabiduría práctica aquí es que el elegido entiende que el precio de la paz es mucho más alto que el descuento de cualquier ganga. El materialismo es una trampa sutil que nos distrae del verdadero propósito. Al evitar estos ambientes cargados, el creyente se resguarda del espíritu de endeudamiento, de la envidia, al ver lo que otros compran, y del falso sentido de realización que da la posesión. La Biblia nos aconseja no amar las cosas del mundo. Mira Juan 2:15. Y vaya que sí, esos lugares son la quinta esencia de lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
En vez de sumergirse en esa ola de ansiedad, el elegido prefiere la soledad, el silencio o la compañía que edifica para seguir alimentando su fe. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si perdemos el alma? O en este caso, si perdemos la paz de Dios. Marcos 8:36. Esta decisión de evitar el caos consumista es un testimonio silencioso de que Jesucristo es suficiente. Es un acto de reverencia hacia la paz que solo se encuentra en Él. No es una crítica a los demás, sino una estrategia defensiva personal. Y hablando de lugares saturados de energías densas, hay un tipo de sitio donde la necesidad, el miedo y la esperanza se mezclan de una forma palpable y a veces abrumadora. Y ese es el hospital. Veamos por qué el elegido es cauteloso con las visitas innecesarias a esos corredores. El corazón del elegido, aquel que sigue a Jesucristo, está naturalmente inclinado a la compasión y al servicio. Por supuesto, la Biblia nos manda a visitar a los enfermos y a los que sufren. Mateo 25:36. Sin embargo, hay una línea muy fina entre el servicio genuino y la exposición innecesaria a una densidad espiritual que puede drenar incluso al más fuerte. Los hospitales, mi amigo, son lugares sagrados en el sentido de que allí se encuentran la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación, la fe y la duda, todo a flor de piel. Pero esta intensa mezcla de emociones, dolor, miedo y el espíritu de muerte acumulado en sus paredes crea una atmósfera espiritualmente pesada. El elegido de Dios respeta profundamente la medicina y a quienes la ejercen, pero es cauteloso con las visitas que no tienen un propósito claro, como la intercesión, el consuelo o una obligación directa. La razón es simple: su discernimiento capta la energía de la angustia. Imagina la cantidad de lágrimas, oraciones desesperadas, gritos de dolor y espíritus que han partido en esos pasillos. No es que el lugar esté maldito, ¿qué va?, sino que está espiritualmente saturado. El que lleva la luz de Jesucristo en sí, al entrar en ese ambiente cargado sin estar totalmente cubierto por la armadura de Dios, Efesios 6:11, puede experimentar un drenaje energético vital. Su misión es llevar luz, no absorber la oscuridad. Cuando un elegido va con un propósito divino, a orar, a ministrar paz, a ser un canal de fe, su espíritu está equipado con la autoridad de Dios. En esos momentos, él no es la víctima del ambiente, sino el transformador del ambiente. No obstante, una visita social y trivial sin ese enfoque puede resultar en que se lleve a casa, sin querer, una porción de ese peso emocional y espiritual. El cuerpo, el templo del espíritu, comienza a manifestar esa carga, una fatiga que no se va con el descanso, dolores extraños o una profunda tristeza que no le pertenece. Mira qué delicado es esto. La sabiduría de Dios nos enseña a ser prudentes. La clave que te doy como mentor es: si vas a un hospital, ve con la oración ya hecha y con la armadura puesta. No te expongas sin necesidad. La fe no es imprudencia, es caminar bajo la cobertura. Jesucristo mismo sabía cuándo retirarse a orar a solas para recargar su comunión con Dios. Marcos 1:35. Si Él, siendo Dios en carne, necesitaba recargar su batería espiritual, ¿cuánto más nosotros? El elegido sabe que su energía es un recurso precioso que debe ser usado para su propósito. No se trata de egoísmo, sino de mayordomía de la gracia que se le ha dado. Así que, querido amigo, honra tu sensibilidad. Si no hay un mandato directo de Dios o una necesidad real de tu presencia, conserva tu shalom lejos de esa densidad, para que cuando tengas que ir, vayas fuerte y lleno del Espíritu para ministrar vida y esperanza. Evitar lo innecesario es un acto de sabiduría bíblica. Y hablando de lugares donde la presencia de Dios parece haberse retirado, hay otros templos, ¡ay qué dolor!, que el elegido también siente la necesidad de evitar. Me refiero a aquellos lugares que tienen el nombre de iglesia, pero que, por dentro, están vacíos de la genuina presencia de Jesucristo. Aquí entramos en un terreno delicado, pero necesario, por la gloria de Dios. El elegido ama la casa de Dios y la comunión de los santos. Su fe se alimenta en el congregarse.
No obstante, hay un tipo de lugar religioso que provoca una profunda tristeza y rechazo en el espíritu discernidor: la iglesia o el templo, que ha conservado la forma, el ritual y la apariencia, pero que se ha vaciado de la presencia genuina del Espíritu Santo. Vaya paradoja. Un lugar diseñado para honrar a Jesucristo se convierte en uno de los 6 lugares que el elegido evita, y el motivo es puro discernimiento. Cuando el creyente entra en un ambiente así, siente una frialdad espiritual que cala los huesos. La palabra puede ser elocuente, la música puede ser espectacular y la organización impecable, pero no hay unción. El espíritu del elegido, que busca fervientemente la comunión con Dios, percibe de inmediato que ese lugar se ha enfocado en la performance, el negocio o la autoglorificación, en vez de la adoración y la verdad bíblica. Es un ritual hueco, una cáscara vacía, y el discernimiento grita hipocresía. Jesucristo advirtió sobre aquellos que le honran de labios, pero cuyo corazón está lejos de él. Marcos 7:6. La Biblia nos enseña que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:24. En un templo vacío, la fe del elegido se siente sofocada porque lo que percibe es el espíritu de juicio, de contienda o el enfoque excesivo en las riquezas terrenales, todo lo cual distrae de la simple y poderosa verdad del Evangelio. Es como si el lugar tuviera un letrero invisible que dijera: aquí se hace de todo, menos buscar a Dios. El elegido no huye de la gente, ni mucho menos, sino del espíritu que domina el lugar. Su sensibilidad es como un termómetro que detecta la ausencia del fuego de Dios. El consejo práctico, amigo mío, es que la verdadera casa de Dios no son las paredes de ladrillo, sino los corazones de los creyentes. Si un templo se ha convertido en una carga o en una fuente de confusión en lugar de un oasis de paz y verdad, el elegido con sabiduría bíblica se retirará para proteger su comunión. Esto no es juzgar a otros, sino obedecer la propia conciencia guiada por el Espíritu. La prioridad es mantener la comunión íntima con Jesucristo, que es la fuente de la vida. La Biblia nos alienta a buscar a Dios donde se le pueda hallar. Isaías 55:6. Y si Él no está visiblemente allí, el elegido tiene el valor de buscar otro lugar donde la fe sea genuina. Esta sabiduría es un reflejo de la vida de los primeros cristianos, que valoraban la presencia de Dios por encima de las tradiciones. Un mentor te diría: ojo, no te quedes por lealtad a un edificio si tu espíritu se está muriendo de sed. La misión de Dios en tu vida requiere que estés fuerte y lleno. El verdadero peligro de estos lugares es que erosionan tu fe al sustituir la verdad por la actuación. Y hablando de lugares que cargan un peso, hay sitios que guardan una memoria mucho más personal y traumática. El elegido, en su camino de sanación, aprende que a veces la mayor victoria es no tener que volver nunca más a los lugares de sus heridas pasadas. El camino de fe en Jesucristo es un camino de redención y sanidad. Pero, ay, las heridas del pasado a menudo dejan cicatrices, y esas cicatrices pueden activarse al volver a los lugares donde el dolor ocurrió. Para el elegido, los lugares de traumas pasados, una antigua casa donde hubo abuso, una escuela donde se sufrió bullying o la ciudad que marcó un fracaso estrepitoso, no son solo puntos geográficos, son almacenes de memorias energéticas pesadas. Y el discernimiento, actuando como un protector de la paz, advierte: no vuelvas a despertar el dolor innecesariamente. La verdad revelada que un mentor te compartiría es esta: a veces, la verdadera sanación no consiste en enfrentar valientemente el lugar, sino en reconocer que Dios te ha sacado de allí y que tu liberación te permite no regresar. La Biblia nos enseña que en Jesucristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, 2 Corintios 5:17. Regresar a ese ambiente, sin un propósito de Dios claro o una guía específica del Espíritu Santo, es arriesgarse a reconectar con espíritus de dolor, vergüenza o derrota, que aún pueden estar operando en ese espacio. Es como si el lugar guardara un eco de tu sufrimiento pasado, y al volver, ese eco resuena fuerte en tu alma. El elegido es sensible a este peso,
porque su espíritu está sintonizado con la ligereza de la gracia de Dios. Por lo tanto, si un lugar evoca ansiedad, tristeza o un profundo sentimiento de fracaso, el creyente sabio elige la ruta de escape para preservar la paz que le costó la sangre de Jesucristo conseguir. No es un signo de debilidad, es un acto de sabiduría y de protección de su fe. Es un reconocimiento de que ya no perteneces a esa historia vieja. La victoria de Dios en tu vida te da el derecho de elegir nuevos escenarios y nuevas memorias. Piensa en la experiencia de Lot y su familia saliendo de Sodoma. El ángel les dio una instrucción crucial. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Génesis 19:17. Mirar hacia atrás, o en este caso, regresar al lugar del pecado y la destrucción, interrumpió la huida de la esposa de Lot. ¡Qué lección tan potente! Para el elegido, el pasado tóxico debe ser dejado atrás. La prioridad es la carrera hacia adelante, buscando la promesa de Dios. Evitar esos lugares es una forma de no mirar atrás, de mantener la vista fija en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Hebreos 12:2. Así que, mi querido discípulo, sé celoso de la paz de tu corazón. Si la antigua casa de la tristeza te roba el gozo, no vayas. Si la calle del fracaso te inyecta duda, elige otro camino. La Biblia es nuestra guía, y la libertad que Dios nos da es para vivirla plenamente. Pero, ojo, hay otro tipo de lugares que parecen inofensivos, incluso limpios y perfectos por fuera, pero que transmiten una sensación de frío espiritual que el elegido detecta al instante. Hablemos de esas casas o edificios que cargan una energía oculta que solo la fe puede descifrar. Hemos hablado de lugares cargados por el trauma o la avaricia, pero escucha bien esto. A veces el elegido se encuentra frente a un sitio que, a simple vista, parece perfecto, impecablemente limpio, bien decorado, con una fachada de prosperidad total. Sin embargo, al cruzar el umbral, se percibe un peso inexplicable, una frialdad que no se debe a la temperatura, o una sensación de vacío que choca con la belleza superficial. Este es uno de los fenómenos más sutiles que solo el discernimiento afinado por la fe en Jesucristo puede detectar. Es lo que llamamos la energía oculta. El elegido siente que, detrás de las cortinas elegantes y los muebles caros, hay una historia de tristeza profunda, de peleas amargas que nunca se resolvieron o, peor aún, de pecado oculto y persistente. La Biblia nos recuerda que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Marcos 4:22. Y aunque esa manifestación total es de Dios al final de los tiempos, el espíritu del creyente a menudo recibe un adelanto, un flash de la realidad espiritual del lugar. El ambiente es como una esponja que ha absorbido años de discordia o de una vida completamente ajena a los principios de Dios. El motivo por el cual el elegido evita estos sitios no es superstición, ni lo mande Dios, sino la protección de su propia unción. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es como una luz intensa que expone la oscuridad acumulada, y a menudo, esa exposición viene acompañada de un malestar palpable. Entrar en un ambiente así puede sentirse como caminar a través de un denso pantano espiritual que amenaza con drenar la paz. Es un rechazo instintivo a la mentira de la apariencia. El corazón del elegido busca la verdad y la transparencia. El sí es sí y el no es no, tal como nos enseñó Jesucristo. Mateo 5:37. La sabiduría que extraemos de la Biblia es crucial aquí. Somos llamados a ser luz en la oscuridad, pero también a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. A veces, la prudencia es simplemente no quedarse donde el espíritu de tristeza o contienda tiene dominio. La mejor defensa contra esa energía oculta es llevar la palabra de Dios y la oración. Si por necesidad tienes que estar allí, aférrate a las promesas de Jesucristo y sella tu entorno con su autoridad. Sin embargo, si la visita es opcional, el elegido sabio simplemente se excusa. Créeme, amigo, es mejor evitar que sanar después. La paz que nos da Dios, Filipenses 4:7,
no se negocia por la comodidad social. Esta misma necesidad de evitar el ruido se extiende a otro escenario moderno que es un imán de energías desordenadas: las multitudes y las fiestas caóticas. El elegido detecta en esos ambientes una mezcla tan densa de euforia falsa, ansiedad y desesperación, que resulta profundamente asfixiante para el alma que busca la quietud de Dios. Hemos recorrido un camino de discernimiento que nos ha llevado a identificar la cautela ante la avaricia, el dolor acumulado y la hipocresía. Ahora consideremos el fenómeno de las multitudes caóticas, las baladas ruidosas o cualquier aglomeración donde el propósito espiritual está completamente ausente. Para el elegido, aquel que ha cultivado una relación íntima y silenciosa con Dios a través de la fe en Jesucristo, estos ambientes son literalmente insoportables. No se trata de ser antisocial, ni mucho menos, sino de proteger la frecuencia de su conexión con el Espíritu. En estos lugares, el ruido no es solo sonoro, es un ruido espiritual, ensordecedor. Hay una mezcla desordenada y potente de energías, ansiedad disfrazada de euforia, miedo enmascarado por la música a alto volumen, desesperación por ser aceptado y, a menudo, espíritus que promueven la lujuria o el descontrol. El espíritu del elegido, que anhela el shalom, la paz completa de Dios, se siente instantáneamente sofocado en medio de este caos. Es como intentar tener una conversación profunda y significativa en medio de un concierto de rock a máximo volumen. Simplemente no se puede. La voz mansa y apacible de Dios se pierde. La Biblia nos aconseja huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Su 2 Timoteo 2:22. Las aglomeraciones sin propósito espiritual a menudo son caldo de cultivo para la tentación y la pérdida del enfoque en Dios. El elegido sabe que su misión requiere claridad y sobriedad espiritual. Al evitar estas mezclas desordenadas, el creyente está ejerciendo la mayordomía de su tiempo, su energía y, lo más importante, su pureza espiritual. La paz interior que Jesucristo nos dejó, Juan 14:27, es el ancla que el elegido no está dispuesto a soltar por una diversión efímera y espiritualmente vacía. Esta decisión de apartarse es un acto de obediencia sabia. El elegido no teme al mundo, teme perder la comunión con Dios. Su discernimiento le permite ver la tristeza y el vacío detrás de la euforia superficial. En vez de buscar la validación o la distracción en el clamor de la multitud, el creyente encuentra su plenitud en el propósito divino y en la oración. Un mentor te diría: amigo, tu energía y tu tiempo son para construir el reino, no para ser disipados en el caos. La fe es activa y requiere que estemos siempre listos y con la mente clara. Y con esto, cerramos nuestro círculo de revelación. Evitar estos 6 lugares, queridísimo, no es ser antisocial o miedoso. Es un acto de profunda sabiduría, obediencia a ese radar divino que Dios ha instalado en ti, y un compromiso firme para preservar el shalom necesario para cumplir el glorioso propósito que Jesucristo te ha encomendado. Has recibido un conocimiento valioso y transformador. Ahora la pregunta es: ¿cómo aplicarás esta sabiduría en la custodia de tu paz? Caramba! Chegamos ao final desta poderosa jornada de sabedoria. Você acaba de receber a revelação de como Deus te equipou com um radar espiritual para proteger a fé e a unção que Jesus depositou em você. Entenda, evitar esses lugares não é medo, é estratégia. É a obediência sábia de um escolhido que valoriza o shalom acima de tudo. Agora, quero saber de você. Qual desses 6 lugares é o mais desafiador para você evitar? E como o discernimento físico já te alertou? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos construir essa comunidade de fé juntos. Não se esqueça. Se você recebeu esta revelação e acredita no poder transformador da Bíblia, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Assim, você não perderá a próxima chave para a sua vida espiritual. Muitos crentes vivem presos à culpa e ao sentimento de não merecimento. Se você se identifica, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Vídeo sugerido.
5 mitos sobre a graça que te impedem de prosperar. E descubra como a verdade de Jesus Cristo te liberta. Um grande abraço e que a paz de Deus te guarde. Atenciosamente, Pablo.